Vamos a orar a Dios juntos. Señor, nuestro Padre, te damos muchísimas gracias. Nacimos como pecadores, sin nada que ver con nuestra voluntad. Teníamos que haber ido al infierno por todos nuestros pecados. Pero nuestro Señor Jesucristo murió derramando la sangre por todos nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. En este lugar hay almas que se dieron cuenta tu misericordia y tu amor a través de la sangre de Cristo. Estamos aquí para escuchar tu voz y aprender tu santa voluntad que está escrita en la Biblia, pero no tenemos la sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra. Te pedimos que nos hagas entender tu santa palabra por medio de la inspiración de Dios Espíritu Santo. Nosotros sabemos que estamos viviendo en el último tiempo que está escrito en la Biblia. Sobre todo, cada uno de nosotros quiere llevar bien la vida cristiana en tu iglesia y llevar bien la vida cotidiana en nuestro hogar. Además, oramos para que nuestra familia, nuestros queridos, aprendan tu palabra y reciban el perdón de todos sus pecados y vayan al cielo con nosotros. Especialmente va a haber retiro de primavera desde 14 a 17 de abril. Deseamos que muchas almas perdidas asistan a este retiro y puedan obtener la vida eterna. Hoy, hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo para conocer y para acercarnos a ti. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó. Amén. Hermanos, vamos a buscar la Biblia, Primera de Juan, capítulo 1, de versículo 1 a 4. Primera de Juan, antes de Apocalipsis, Judas, antes de Judas, primera, segunda, tercera Juan. De entre ellas, primera de Juan, capítulo 1, de versículo 1 a 4, primera de Juan 1, de versículo 1 a 4,
Despacio vamos a leer juntos lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído es os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, hoy vamos a aprender y escudriñar la palabra de Dios con el tema la Biblia Primera de Juan. Que aprendan la Biblia Primera de Juan es muy importante para llevar bien la vida cristiana. Pero antes de aprender esta Biblia, yo le digo algo. Lo que pasa es que los que no recibieron la salvación no deben de aprender ni leer ni comprender la Biblia Primera de Juan. Solo los cristianos salvos, o sea, los que recibieron la salvación, ellos pueden entender este libro y ellos tienen que aprender y guardar esta palabra. Entonces, los incrédulos se congregan en la iglesia católica. Si ellos no recibieron la salvación, primeramente deben de aprender la Biblia San Juan. Pueden recibir la salvación a través de aprender y darse cuenta la Biblia San Juan. Después de recibir la salvación, los salvos deben de aprender la Biblia Primera de Juan para su vida cristiana. Normalmente, la Biblia San Marcos, San Mateo y San Lucas, estos tres libros evangélicos fueron escritas para que las almas perdidas puedan recibir el perdón de todos sus pecados, o sea, para su salvación. Perdón. La Biblia San Mateo, San Lucas y San Marcos fueron escritas para testificar la vida oficial, la vida pública de Jesucristo. Por eso, que reciban la salvación por medio de la Biblia San Mateo, Marcos y San Lucas no es fácil, es difícil. Normalmente, muchas personas recibieron la salvación a través de la Biblia San Juan. Perdón por mi testimonio, por mi propio testimonio. Yo también recibí la salvación
22 años atrás, yo también asistí en el seminario de la Biblia. En el día sexto, yo recibí la salvación, escuchando la explicación de la Biblia San Juan, capítulo 1, 29. Dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuchando esta palabra, en aquel tiempo un pastor explicó detalladamente acerca de San Juan 1:29. Escuchando y meditando esta palabra, yo me di cuenta que todos mis pecados, desde el pecado de mi nacimiento hasta el pecado de mi muerte, todos mis pecados están incluidos en el pecado del mundo que Jesús cargó. Y después yo recibí la salvación. Por eso, ustedes también, de entre ustedes, hay hermanos que recibieron la salvación por medio de San Mateo, Lucas y Marcos. Casi no. Muchos hermanos recibieron la salvación a través de la Biblia San Juan, o Isaías, o Hebreos. De todos modos, yo les quiero decir que la Biblia San Juan fue escrita para que almas perdidas puedan recibir la salvación. Por eso la Biblia San Juan testifica que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, Cristo, y para que los hombres tengan la vida eterna. Para esto, la Biblia San Juan está escrita para nosotros. Vamos a buscar la Biblia San Juan 20, San Juan 20, San Juan 20, 31, San Juan 20, 31, esta palabra está explicando acerca del propósito de escribir la Biblia San Juan. Yo les leo, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Esta palabra está explicando sobre el propósito de la Biblia San Juan. Por eso, aprendiendo la Biblia San Juan, muchas almas perdidas se dan cuenta su salvación. Por eso, los incrédulos deben de aprender concretamente la Biblia San Juan para recibir el perdón de todos sus pecados y pueden ir al cielo. Los cristianos salvos también deben de aprender la Biblia San Juan para confirmar su salvación, su vida eterna. Por eso, en la actualidad, nosotros estamos aprendiendo la Biblia San Juan cada domingo. No es demasiado repetir la importancia de aprender, de estudiar la Biblia San Juan. Hay que aprender hasta que venga el Señor. Hay que confirmar su salvación. No hay ni una cosa más importante
que obtener la vida eterna. Ir al cielo es más importante cada uno de nosotros. Si es así, después de la Biblia San Juan, la Biblia primera de Juan, segunda y tercera Juan fueron escritas. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia primera de Juan fue escrita? Primeramente, después de recibir la salvación, los cristianos salvos tienen que tener el gozo, la alegría y la felicidad espiritual. Para esto, para que los cristianos salvos tengan la paz, alegría y el gozo, la Biblia primera de Juan fue escrita por este propósito. Por eso yo y ustedes podemos obtener el gozo espiritual, la felicidad y la paz a través de aprender y guardar y tratar de meditar la Biblia primera de Juan. Otra vez vamos a volver la Biblia primera de Juan 1:4. Primera de Juan 1:4. Despacio, leamos juntos. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Quiere decir que la Biblia primera de Juan fue escrita para que los cristianos salvos tengan el gozo, la alegría, la paz, la felicidad espiritual. ¿Por medio de qué? Por medio de tener comunión con su Salvador, o sea, con Dios, con Jesucristo. Por medio de tener comunión con Señor Jesucristo delante de Dios, cada uno de nosotros, un salvo, puede disfrutar el gozo espiritual. Para esto, la Biblia primera de Juan 1, de versículo 1 a 3, nos explica así. Versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En el versículo 1, última parte, el verbo de vida. Y versículo 2, media parte, la vida eterna. El verbo de la vida y la vida eterna. Hermanos, ¿qué les parece? ¿A quién se refiere? El verbo de vida, la vida eterna. En su opinión, ¿a quién se refiere? Jesucristo. Jesucristo. Por eso la Biblia, San Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Quién es Jesucristo? Jesús es Dios, quien fue hecho el hombre y vino al mundo y murió derramando la sangre por todos nuestros pecados. Por eso, cada uno de nosotros un día recibió la salvación a través de
nuestro Señor Jesucristo, o sea, por la sangre de Jesucristo. Después de recibir la salvación, los cristianos salvos, ¿qué deben de hacer? En el resto de su vida, ¿cómo tiene que vivir en su vida? Hay que comunicar su Salvador. Debe de tener comunión con Jesucristo delante de Dios. De esta manera puede tener el gozo espiritual. Por eso, versículo 3 dice así: lo que hemos visto y oído, eso es anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Espíritu. Dios quiere que nosotros tengan comunión con Jesucristo delante de Dios. De esta manera, ustedes pueden disfrutar el gozo, la alegría espiritual, porque ustedes y yo tenemos la capacidad de tener comunión con Dios. ¿Con qué? Cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo. Cuando recibieron la salvación, Dios nos dio Dios Espíritu Santo. Por eso, con el Espíritu Santo, podemos tener comunión con Dios, con el Señor. Pero vamos a pensar profundamente. Todos los salvos pueden disfrutar la alegría y el gozo por medio de tener comunión con Dios. No es así. Para tener comunión con Dios, debe de tener la misma condición. Sin falta, hay que tener misma condición. La Biblia dice que Dios es la luz. Dios es santo, justo y bueno. Por eso su ley también, santa, justa y buena. La Biblia Romanos capítulo 7 dice. Por eso, así como Dios es santo, justo, bueno, Dios es luz. Por eso los cristianos salvos deben de obrar en medio de la luz, sin pecado. Los cristianos salvos, quienes tienen el pecado, no pueden tener comunión con Dios. Por eso, Dios es la luz. De la misma manera, cuando los cristianos salvos vivan en medio de la luz, si es así, pueden tener comunión con Dios. Después, pueden tener el gozo, la alegría, la paz y el reposo en Cristo delante de Dios. Acerca de esta verdad, la Biblia primera de Juan 1, 5 y 6 nos explica así. Hoy es el día que vamos a aprender acerca de la Biblia primera de Juan. El propósito de escribir la Biblia primera de Juan. Capítulo 1, versículos 5 y 6. Despacio, pensando en el significado, esta palabra vamos a leer juntos. Este es el mensaje que hemos oído de él
y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Claramente la Biblia dice que Dios es la luz. Por eso, cuando nosotros vivamos en el medio de la luz, de la santidad, sin pecado, podemos tener comunión con Dios. Y de esta manera, cada uno de nosotros puede tener el gozo, la alegría, la paz en Cristo. Pero hermanos, no tomen a mal, por favor. La palabra, la vida sin pecado, en esta palabra dice, el estar en la luz. ¿Qué creen que significa esta palabra? El estar, el permanecer en luz. Esta palabra no significa que comete nunca ninguno pecado. Esta palabra no es que cometen ningún pecado. Aunque ustedes cometan pecado, aunque ustedes cometieron pecado delante de Dios, si ustedes reciben reprensión, cuando ustedes reciban la reprensión, si ustedes se arrepienten de su pecado y corrigen su vida, ustedes pueden recuperarse de tener comunión con Dios. ¿Sí se entiende? Otra vez, nuevamente, yo quiero explicar esto. En esta palabra, el estar de la luz, esta palabra no significa que cometen ningún pecado. Esta palabra se refiere a que, aunque los cristianos salvos cometieron pecado, cuando reciban la reprensión, si ellos se arrepienten de su pecado y corrigen su vida, y si viven rectamente delante de Dios, ellos pueden tener comunión con Dios. Nosotros recibimos el perdón de todos los pecados, desde el nacimiento hasta la muerte, por la sangre de Cristo. Pero Dios no quitó nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso, cuando vivan en este mundo, mientras vivan en este mundo, cristiano salvo puede cometer pecado o no. La Biblia dice, claro que sí. En este momento, los cristianos deben de arrepentirse de su pecado verdaderamente. Y hay que corregir su vida. Esto es el arrepentimiento verdadero, la confesión verdadera. Por ejemplo, un niño cometió pecado a su mamá. Por eso un día su mamá llamó a su niño y le regañó. Después de recibir reprensión, su hijo
Por ejemplo, supongamos, sigue cometiendo pecado. ¿Él se arrepintió o no? No es así. Hay que corregir, hay que arrepentirse, hay que cambiar su vida. Esto es el arrepentimiento verdadero. Por eso, la Biblia, primera de Juan 1, 7 de versículo 7 a 9, yo les leo. 1 de versículo 7 a 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 8 y 9, despacio leamos juntos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, aquí en el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como yo les dije cuando inicié, solo los cristianos salvos pueden leer, aprender, escudriñar la Biblia primera de Juan. Al contrario, los que no recibieron la salvación no deben de leer ni aprender esta palabra. ¿Por qué? Porque escuchando y aprendiendo esta palabra, los incrédulos pueden malentender, pueden estar confundidos. Pueden estar confundidos esta palabra. En esta palabra, en el versículo 9, perdonar nuestros pecados. En esta palabra, el perdón de pecado no se refiere a la salvación del infierno. En esta palabra, primera de Juan 1:9, la palabra perdón de pecado no significa la salvación del alma, la salvación del infierno. Esta palabra se refiere a que la recuperación de tener comunión con Dios es diferente. Por eso los incrédulos, escuchando y viendo, leyendo esta palabra, ellos mismos piensan así, pueden recibir la salvación a través de solo por medio de arrepentimiento. Los incrédulos piensan así, pueden ir al cielo a través de confesar mi pecado. No es significado esta palabra. ¿Sí me explico? Es muy importante. Muchas almas perdidas, muchos creyentes en la iglesia, los que se congregan en la iglesia católica, están confundidos esta palabra. Ellos no han recibido la salvación, pero ellos mismos en su corazón piensan así, pueden ir al cielo a través de, por medio solo arrepentimiento, la confesión. Es mentira. Hace 2000 años, en la época de Jesús, de entre los discípulos, había un hombre que se llamaba Judas Iscariote. Él vendió a Jesús a los sacerdotes, recibiendo 30 piezas de plata. Pero después de vender a Jesucristo a ellos, él se arrepintió, ¿o no? Él se arrepintió de su pecado.
Él estaba muy afligido. Vamos a ver, aquí marquen por favor, hoy vamos a aprender la Biblia primera de Juan. Vamos a buscar la Biblia San Mateo. San Mateo. San Mateo 27, capítulo 27, de versículo 3. San Mateo, capítulo 27, de versículo 3 y 4. San Mateo 27, versículo 3 y 4. Pensando en el significado, vamos a leer juntos. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Hay a ti. Tal como dice esta palabra, hermanos, ¿qué les parece? Después de cometer pecado, Judas Iscariote, ¿se arrepintió de su pecado o no? Claro que sí, se arrepintió de su pecado. Pero los incrédulos, los que no recibieron la salvación, claro que sí, necesitan arrepentirse, confesar de su pecado. Pero después de esto, ¿qué debe de hacer? Hay que creer en Jesucristo por medio del Evangelio. Esto es el arrepentimiento verdadero, la confesión verdadera. Y pueden recibir la salvación. Hay que arrepentirse de su pecado y debe de creer en Jesucristo, su Salvador, por medio del Evangelio. Esto es la salvación verdadera. ¿Qué les parece en esta palabra? Según esta palabra, Judas Iscariote se fue al cielo o infierno. San Marcos 14, después de San Mateo, San Marcos 14, 21. San Marcos 14, versículo 21. Leamos juntos. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Acerca de Judas Iscariote, la Biblia dice, esto es, estima a él, no haber nacido. Judas Iscariote se fue al infierno o al cielo. El infierno. Está bien que se arrepientan de su pecado, pero después de confesar, hay que creer en su Salvador, Jesucristo, por medio del Evangelio. Por eso, primero,
hay que arrepentirse. Después hay que creer en Jesús por el Evangelio. A capítulo 1 de San Marcos, capítulo 1, San Marcos, capítulo 1, San Marcos 1, 14, yo les leo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. 15, leamos juntos. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. De esta manera puede recibir la salvación. Claramente la Biblia dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Por eso, después de darse cuenta de su pecado por la palabra de Dios, hay que arrepentirse, confesar de su pecado. Y debe de creer en el evangelio. Debe de confiar en la sangre de Jesucristo. Esto es la salvación verdadera. Por eso en la Biblia hay dos tipos del arrepentimiento. El arrepentimiento de los incrédulos y el de los cristianos salvos. El arrepentimiento de los cristianos salvos, como yo les dije, después de recibir la salvación, los cristianos salvos también todavía tenemos naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos que tratar de no pecar, pero a veces podemos cometer pecado con el corazón, con el pensamiento, a veces con el cuerpo. ¿Qué debe de hacer? Hay que arrepentirse. Los cristianos salvos hay que arrepentirse. ¿Para qué? ¿Para recibir el perdón de pecado? No. El pecado de nuestro futuro es el pecado perdonado por la sangre de Cristo. Entonces, si cometemos pecado en el futuro, ¿qué debemos hacer? Hay que arrepentirnos, hay que arrepentirse. ¿Para qué? Para recuperación de tener comunión. Cuando cometan pecado, la relación entre Dios y los cristianos salvos va a cortar. Por eso hay que, para recuperación de tener comunión, los cristianos salvos, cuando cometan pecado, deben de arrepentirse con el corazón sincero, con el corazón ansioso. Entonces, el arrepentimiento, la confesión, que está escrita en la Biblia primera de Juan 1, 8 y 9, significa el arrepentimiento, la confesión, para recuperar comunión con Dios. San Mateo capítulo 6 también. Vamos a buscar la Biblia San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, de versículo 8 a 12. San Mateo capítulo 6, de versículo 8. Yo voy a leer. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis.
De versículo 9 a 12, despacio, vamos a leer juntos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, daslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas. En esta palabra, deuda significa pecados. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el versículo 9, no os hagáis pues semejantes a ellos. En esta palabra, ellos es de los incrédulos, los que no recibieron la salvación. Vuestro Padre, vosotros significa los cristianos salvos. Y también de versículo 9 a 12, una oración de los cristianos salvos. En esta palabra, la oración, no la de incrédulos, sino cristianos salvos. Los incrédulos no pueden llamar a Dios, a Padre, a Papá. Solo los cristianos salvos pueden llamar, invocar a Dios, a Papá, a Padre. Por eso en esta palabra la oración es la de los cristianos salvos. Pero vamos a pensar, los cristianos salvos tienen la oportunidad, la capacidad de perdonar otros pecados. Vamos a pensar, los cristianos salvos tienen la capacidad de perdonar pecado de los otros. No es así. Pero la Biblia dice, versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Claro que la Biblia, San Mateo 6:12, nosotros, los cristianos salvos, perdonan nuestros deudores. ¿Qué significa esta palabra? Aquí perdón de pecado también es igual de la palabra perdón de pecado, que está escrito en la Biblia primera de Juan 1, versículo 9. Esta palabra también, el perdón de pecado, significa el perdón de pecado para recuperar comunión con otros. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, 3000 años atrás, en aquel tiempo, el rey David, él recibió la salvación. Él creía y confiaba que Mesías Jesucristo iba a venir al mundo y murió por nuestros pecados. Él recibió la salvación. Pero él cometió pecado tan grave, fornicario, con Betsabé, quien era la esposa de Urías.
después de cometer pecado adulterio, el rey David mató Urías, quien era el esposo de Betsabé. Por este pecado, él recibió el castigo tan grande. Su bebé murió. Y de entre los hijos, de entre sus hijos, mataron y murieron unos a otros. Era el castigo tan grande. Vamos a buscar la Biblia, Segunda de Samuel 12. Segunda de Samuel 12. Segunda de Samuel 12, versículo 10. Es la reprensión de Dios hacia David por medio del profeta Natán. Segunda de Samuel 12, 10. Despacio, leamos juntos. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Tal como dice esta palabra, Dios regañó gravemente a David, que ha cometido o pecado o adulterio con Betsabé. Después de recibir la reprensión, David sinceramente arrepintió de su pecado. Aunque David se arrepintió de su pecado, pero se quedó el castigo. Por eso, versículo 13 y 14, 13 y 14, David dijo así, 13 y 14, leamos juntos. Entonces dijo David a Natán, ¿por qué contra Jehová? Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Tal como dice esta palabra, un tiempo después, su bebé murió. También al ver la Biblia, segunda de Samuel, capítulo 13, había muchos de David, pero ellos mataron y murieron unos a otros. Era el castigo tan grande acerca del pecado que el rey David cometió pecado. Pero una cosa, claro que sí, David cometió pecado tan grande, tan grave, pero él se arrepintió del pecado verdaderamente y sinceramente. Y su vida cambió. Él totalmente, él un día con todo su corazón oró mucho a Dios. ¿Para qué? Para que
no cometiera pecado intencionado. Al ver la Biblia, los cristianos salvos pueden cometer pecado con el corazón, a veces con el cuerpo, pero los salvos no pueden cometer pecado intencionalmente, con intención. No pueden hacer así. Por eso, él lucha a Dios para no pecar intencionalmente. La Biblia, Salmos 19, vamos a ver. Salmos. La Biblia, Salmos 19. Versículo 13. Salmos 19, versículo 13. Versículo 13, leamos juntos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. En el versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias. De las soberbias, al ver la misma palabra en la versión coreana, dice el pecado intencionado. El pecado intencionado. Cuando nosotros recibimos la salvación, Dios Espíritu Santo nos envió, nos entró. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu que no quiere cometer pecado continuamente. Por eso los cristianos salvos, aunque cometan pecado, pero no pueden cometer pecado con intención, continuamente. Es imposible. Por eso, para esto, David también, él oraba mucho a Dios para no pecar. No solo esto, él, cuando cometió pecado, él se arrepintió sinceramente, totalmente. ¿Para qué? Para recuperarse comunión con Dios. Para decirles de otra manera, para recuperarse el gozo de la salvación, la alegría de la salvación del alma. Para esto, él se arrepintió. Capítulo 51 de Salmos. 51, Salmos 51. Salmos 51. El título de este salmo dice así: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. De versículo 10 a 12,
10 a 12, despacio oramos juntos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renova un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, yo no quites de mí tu santo espíritu, y vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. En versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Así como dice esta palabra, la Biblia primera de Juan, primero nos enseña una verdad muy importante. Los cristianos salvos sí pueden cometer pecado, pero después de pecar hay que confesar, hay que arrepentirse de su pecado verdaderamente y corregir, cambiar su vida. ¿Para qué? Para recuperarse de comunión con Dios, para recuperarse el gozo de la salvación. Esta verdad está escrita en la Biblia primera de Juan. Y también la Biblia primera de Juan fue escrita para que los cristianos salvos no cometan pecado intencionalmente. Vamos a buscar la Biblia primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Capítulo 2, 1 y 2. Despacio, vamos a leer juntos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aunque los que recibieron la salvación cometan pecado, ellos no van al infierno, porque ellos recibieron la eterna redención, el perdón de todos sus pecados. No solo esto, a cada uno de nosotros tiene el abogado, Jesucristo. Por eso, cuando nosotros cometamos pecado, sin falta, Satanás va a acusar a Dios referente a nuestros pecados. La Biblia dice. Pero ahora Jesucristo está sentado al lado de Dios. Por eso Él, mirando su sangre, Padre, yo quito todos sus pecados. Por eso nosotros no podemos ir al infierno. Pero una cosa, aun teniendo el abogado perfecto, nosotros podemos cometer pecado intencionalmente. No es así. Primero hay que conocer, cuando yo y ustedes cometamos pecado, Satanás sin falta va a acusar a Dios.
acerca de nuestros pecados. Apocalipsis vamos a buscar Apocalipsis 12. Me parece que los cristianos salvos conozcan acerca del mundo espiritual. Apocalipsis 12, versículo 10. Apocalipsis 12, versículo 10. Leamos juntos. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esta palabra, el acusador, es de Satanás. Tal como dice esta palabra, durante 7 años de tribulaciones, en aquel tiempo, Satanás va a ser echado. Pero en este mundo hay Satanás. Dios, Satanás, los ángeles y los demonios están tras nosotros. Por eso, tras nosotros hay batalla espiritual. Hasta que venga el Señor, Satanás quiere que los hombres vayan al infierno. Al contrario, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, reciban la salvación. De todos modos, ahora, nuestro tiempo, Satanás está vivo. Por eso, cuando ustedes cometan pecado, Él va a acusar a Dios sobre nuestros pecados. Aún así, tenemos el abogado, nuestro Señor Jesucristo. Estamos seguros de nuestra salvación. Aún así, sin embargo, nosotros no tenemos que pecar. Hay que tratar de no cometer pecado. Lo que pasa es que al ver la Biblia, Job capítulo 1 y capítulo 2, leyendo esta palabra, nosotros podemos una verdad, que Satanás puede ir y venir entre Dios y nosotros. Por eso Satanás acusó a Dios acerca de Job. De todos modos, a los cristianos salvos tienen el Salvador, el abogado, el mediador. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Versículo 24, 25. Hebreos 7, 24, 25.
Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Él es Jesucristo y también Jesucristo está orando por nosotros delante de Dios. 25, leamos juntos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Interceder significa orar. Por eso, cuando vivamos en este mundo, en el cielo, nuestro Señor Jesucristo está orando por cada uno de nosotros. La Biblia dice, es la verdad. No solo en el cielo, en este mundo, cada uno de nosotros, alguien está orando con todo su corazón. ¿A quién se refiere? Dios Espíritu Santo. En el cielo, Jesucristo ora por nosotros. En este mundo también, Dios Espíritu Santo ora por nosotros. Entonces, la oración doble. Vamos a buscar Romanos 8, Romanos 8. Romanos 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Hay no solo oración de Jesucristo, sino también la de Dios Espíritu Santo en este mundo. Versículo 26, leamos juntos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así como dice esta palabra, nosotros estamos recibiendo la ayuda de no solo Jesucristo, sino también Espíritu Santo. Por eso nuestra salvación, cada uno de nosotros, nunca se pierde, nunca se pierde. Por eso aquí capítulo 8, versículo 34, Romanos 8, versículo 34, despacio, leamos juntos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso, en este mundo, Dios Espíritu Santo, en el cielo, Jesucristo, siempre ellos están orando por cada uno de nosotros. Aún teniendo abogado, nosotros tenemos que tratar no pecar. Por eso la Biblia primera de Juan nos enseña primero para que
para tener el gozo, la alegría espiritual, los salvos deben de tener comunión en la iglesia. Y los cristianos tienen que tratar no pecar. Y la Biblia primera de Juan fue escrita para que los cristianos salvos, pensa para que los cristianos salvos ganen a engañadores. Lo que pasa es que en aquel tiempo, en la época de apóstol Juan, en la iglesia predicaba el evangelio verdadero fuertemente. Aún así, en ella había engañadores. Ellos se llamaban gnósticos. Ellos pensaban que incondicionalmente el cuerpo es material, era pecado, la maldad. Ellos siempre pensaban que el cuerpo material era pecado, la maldad. Por eso ellos piensan que el casamiento, ellos piensan así, el casamiento es la maldad, el pecado. Y el dar a luz es el producir la maldad, el pecado. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el cuerpo, la material, es el pecado, es la maldad. Por eso, gnósticos entraron en la iglesia y también ellos engañaron a los hermanos en la iglesia. Por eso, de entre los cristianos salvos, algunos hermanos piensan, yo puedo cometer pecado, porque es este cuerpo de carne, de todos modos es pecado, la maldad. Por eso algunos cristianos salvos valientemente cometieron pecado. Por eso la Biblia primera de Juan fue escrita para que los cristianos salvos ganen a los engañadores. Primera de Juan, vamos a buscar. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 26. Primera de Juan 2, 26, dice así: Os he escrito esto sobre los que os engañan. Quiere decir que en aquel tiempo en la iglesia había engañadores, había gnósticos. Por eso ellos engañaron a los hermanos con doctrina mala y enseñanza falsa. Por eso por ellos causaron el problema en la iglesia.
Pero al fin, los engañadores, o sea, gnósticos, ellos salieron de la iglesia. Dios Espíritu Santo hizo así. Por eso, versículo 19, San Juan 2, versículo 19, leamos juntos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así como dice esta palabra, en aquel tiempo había engañadores en la iglesia, se llama gnósticos. Ellos siempre pensaban, este cuerpo es el pecado, la maldad, y casamiento también es el pecado, y el dar a luz es también la maldad, el producir la maldad, el pecado. Por eso, pensando así, ellos valientemente cometieron mucho pecado. Por eso algunos hermanos fueron tentados por ellos con la doctrina mala. Por eso algunos hermanos cometieron pecado valientemente. Viendo esta situación, apóstol Juan que dijo así: cometen pecado, ellos pertenecen a Satanás. Ellos no pertenecen a Dios, sino a Satanás. Él le engañó fuertemente a los que había cometido pecado valientemente. Capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 1 a 3. Que los gnósticos pensaban que el pecado, el cuerpo era pecado. Por eso ellos no podían entender que Dios había venido al mundo como el hombre, porque el hombre, el cuerpo es el pecado, ¿no? Por eso ellos, gnósticos, no entienden que Dios vino al mundo como el cuerpo. Ellos pensaban que el cuerpo es el pecado, ¿no? Por eso no entendieron acerca de la Santísima Trinidad. No entendieron acerca de Jesucristo. Sobre esto, la Biblia explica así. Primera de Juan 4, de versículo 1 a 3. 1 a 3. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 2 y 4, despacio oramos juntos. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
así como dice esta palabra, lamentablemente ah, en la iglesia, en época de los apóstoles, por medio de tentación de los engañadores, algunos hermanos valientemente cometieron pecado. Por eso el apóstol Juan le engañó a ellos con esta palabra. Por eso en aquel tiempo que verdaderamente algunos hermanos cometieron mucho pecado, el pecado tan grande. Por eso algunos hermanos, por el castigo, murieron. Por el castigo de Dios. Ellos murieron. Por eso dice que hay pecado de morir. Capítulo 5, versículo 16. Primera de Juan 5, 16 y 17. Versículos 16 y 17. Leamos juntos. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Según esta palabra podemos conocer, hay pecado de muerte. Hay pecado no de muerte. Hay dos tipos de pecado. Como yo les dije, aunque los cristianos salvos cometan pecado, cuando reciban la reprensión de la palabra de Dios, si se arrepienten de su pecado, pueden recuperarse la alegría, el gozo espiritual y recuperarse de tener comunión con Dios. Pero algunos hermanos, aún recibiendo reprensión, siguen cometiendo pecado. ¿Qué pasaría? Dios va a dar castigo tan grande, tal como dice esta palabra, el pecado de muerte, de muerte. Por eso hay pecado de muerte, hay pecado no de muerte, la Biblia dice. Por eso, por medio de la Biblia primera de Juan, cada uno de nosotros debe de darse cuenta una verdad. Cada uno de nosotros tiene que tener el gozo, alegría espiritual por medio de tener comunión. Por eso nos reunimos en la iglesia para aprender la Biblia, para tener comunión, para disfrutar el gozo espiritual. Y los cristianos salvos deben de tratar no pecar, aún teniendo a Cristo. Pero no debe de cometer pecado para disfrutar el gozo espiritual. Y en la iglesia, nosotros debe de discernir si es la doctrina verdadera o no. Hay que discernir con la palabra de Dios. Sí, hoy hasta aquí. No solo esto, hay algunas enseñanzas en la, iglesia, en la Biblia, primera de Juan. Pero otra ocasión vamos a aprender. Hoy hasta aquí vamos a orar a Dios. Dios Padre,
Y te damos muchísimas gracias. Éramos pecadores, pero pudimos obtener la vida eterna porque nuestro Señor Jesucristo cumplió el perdón de pecado. Hasta que venga el Señor, queremos confiar en ti. Y por eso te encomendamos todos, toda nuestra vida en tus manos poderosas. Hoy aprendimos la Biblia primera de Juan. Por medio de este libro, nosotros queremos tener comunión contigo para tener el gozo, la alegría espiritual, y también por medio del Espíritu Santo, su oración. Nosotros no queremos cometer pecado con intención, y también te pedimos para que cada uno de nosotros pueda discernir la enseñanza mala y la doctrina falsa. Nosotros queremos predicar la palabra de la vida eterna a las almas perdidas. Por eso, por medio de retiro de primavera, oramos que muchas almas perdidas asistan y reciban la salvación. Hoy, gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Gracias.